Seguimos con más de Transformación Digital, este primer evento que tiene a los mejores participantes de la transformación digital de la Argentina. Estamos ahora con Leandro Linarello, que es director de Investigación y Desarrollo de Novartis. ¿Digo bien? Perfecto. Perfecto. Gracias, Leandro, por estar con nosotros. No, un placer. Gracias al cronista por la invitación y un gusto estar acá. Perfecto. Yo quisiera preguntarte, como para romper el hielo, ¿no? Algunas preguntas sobre el proceso de transformación digital que encaró Novartis y después charlamos un poco sobre la innovación plena de Novartis. Perfecto. Contame un poco cómo llevaron este proceso de transformación digital y qué tuvieron que cambiar, mejor dicho, para poder hacerlo y establecerlo bien. Perfecto. Yo creo que obviamente la pandemia nos setió y nos obligó obviamente a acelerar muchas cosas que venían como parte del plan. La industria de salud, sobre todo, aprendió muchísimo. Sobre todo una industria que tuvo que tomar decisiones de manera rápida y tuvo que lograr una agilidad en sus procesos y en la manera en la cual ejecutaba el core de su negocio. Eso hizo que obviamente tengamos que coordinar mucho todo el tema de lo que eran los equipos, todo el tema de lo que eran mucho nuestras alianzas estratégicas con nuestros partners que acompañan el negocio. Y obviamente desde el punto de vista de los equipos, trabajando de manera remota, a través de diferentes medios y teniendo también gente en la calle que lo requería. Y eso hizo que de alguna manera tengamos que tomar agilidad y también mucho el uso de los datos, que hoy está tan en moda sobre temas de toma de decisión. Utilizamos mucho la información que teníamos dentro de la empresa para la toma de decisiones, para el planeamiento y demás. Y te diré que hoy prácticamente es algo que está incorporado en nuestro día a día y realmente al contrario, nos ha generado muchos beneficios. Contame un poco sobre los cambios en los procesos de negocio que tuvieron, porque digo, hablabas de la pandemia. Tal cual. Y cómo esto atravesó la transformación digital que estuvieron desarrollando. Contanos un poco cómo cambiaron esos procesos de negocio. Sí, mira, o sea, desde cuestiones que antes se tomaban netamente con las personas de manera presencial, o mismo nos pasó. De repente, en medio de las restricciones, nosotros somos una empresa líder en innovación en lo que tiene que ver todo lo que es el tema de ensayos clínicos y en ese momento teníamos más de 2.000 pacientes participando en ensayos y eso obviamente hizo que tengamos que poner mecanismos de que de alguna manera la medicina se empiece a acercar hacia el paciente y no tanto este tema del paciente yendo hacia el hospital porque obviamente había restricciones y demás. Y eso obviamente hizo que tengamos que cambiar procesos que eran estándares y tradicionales, obviamente empezaron a haber nuevas maneras de acercar a los jugadores aparte del ecosistema. Entonces, obviamente, eso hizo que haya mucho también el tema de las plataformas que utilizábamos, de la manera en la cual tomábamos decisiones, de la forma en la cual nos reuníamos y obviamente cambió el día a día de la manera que tomábamos decisiones. ¿Hubo alguna resistencia a este cambio? Digo, me imagino que la pandemia ayudó a que las fricciones sean cada vez menos. Pero ¿cómo llevan adelante los procesos de transformación digital para evitar justamente todo tipo de fricciones? No, a ver, yo te diría, no era resistencia, sino que a veces obviamente lo que teníamos que hacer era compatibilizar la manera en la cual se tomaban, o cambiamos, por ejemplo, la forma, no siempre los horarios eran quizás lo más fácil de coordinar a nivel de los equipos, porque obviamente había distintos factores externos y eso hizo que tengamos que, por ejemplo, poner plataformas a través de las cuales adquiríamos información o el feedback de los diferentes equipos sin la necesidad de tener en sí una reunión virtual y que obviamente haya quien coordine esos espacios, quien genere obviamente ese contenido y también mucho el tema de la preparación previa, ¿no? La preparación de cómo obviamente íbamos a esos espacios, sabíamos que el tiempo era limitado y obviamente había que tomar decisiones rápidas, sobre todo en el sector como es el sector de salud, donde obviamente el tiempo apremia. Así que te diría que la resistencia no, al contrario, hoy tenemos más bien gente a favor de muchos de lo que hicimos, hoy ya está adquirido y es parte del día a día de nuestras decisiones. Hablabas de esto de que la medicina vaya al paciente y no el paciente a la medicina o a los hospitales, ¿no? Sí. Me interesa que me cuentes o que me des algún ejemplo de cómo esto se dio en alguna innovación que haya tenido Novartis. Tal cual. A ver, por ejemplo, tuvimos un caso
de un paciente que estaba en la ciudad de Córdoba, en un pueblo cercano a Córdoba, que no podía ir al hospital y obviamente necesitaba acceder a esa medicación porque era parte de su tratamiento diario y el no hacerlo obviamente ponía en riesgo su calidad de vida, y eso hizo que de alguna forma tengamos que poner mecanismos a través de los cuales decíamos que la medicación llegue directamente al paciente y no que el paciente tenga que ir hacia el hospital porque no podía, no había un remis que lo llevara, obviamente también minimizar ese contacto, y eso obviamente es algo que hoy ya lo vemos como algo a partir de lo cual la manera en la cual llevamos la innovación al día a día, estamos viendo estos modelos híbridos, obviamente no es para todo, pero sí vemos la oportunidad de incorporar más este tipo de interacciones a distancia con el paciente, ¿no? ¿Qué áreas o qué segmentos dentro de Novartis fueron como la punta de lanza dentro de la transformación digital? Mira, yo creo que obviamente la transformación digital lo que hizo fue el acelerar la innovación. Y cuando digo acelerar la innovación es básicamente si vos agarrás desde lo que es la innovación disruptiva y vemos a lo largo de la historia y nos puntualizamos específicamente en el genoma, en la codificación del genoma en el año 2000, eso ha hecho que se hayan acelerado, haya cambiado la manera en la cual se trata. Y nosotros hablamos mucho dentro de Novartis en lo que es este concepto de reimaginar la medicina. La medicina, salir del clásico comprimido que una persona toma día a día, a ir sobre todo a terapias, a lo que son nuevas plataformas, como son terapias avanzadas, terapias basadas en lo que se llaman terapias celulares, terapias génicas. Te cuento un poquito, por ejemplo. Dale, hablemos un poco de todo esto, porque terapias génicas y todas las cosas que mencionaste recién capaz se nos pierden un poco. No, tal cual, tal cual. Imagínate lo siguiente, cuando hablas de terapias celulares, nosotros tenemos nuestro organismo tiene nuestro sistema de defensa que son los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, en las terapias celulares lo que consiste es en extraer ese glóbulo blanco, manipularlo en el exterior, es decir, fuera de nuestro organismo. Lo que hacemos es a través de un virus que nos genera una infección, le incorporamos a ese glóbulo blanco un gen que lo que hace es expresa un receptor, y ese receptor tiene la selectividad de ir hacia el cáncer, es decir, selecciona una célula tumoral. Mi glóbulo blanco, de repente, sin ese receptor, no podría estar seleccionando la célula cancerígena. Claro. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, modificamos el comportamiento del glóbulo blanco para que de esa forma sea mucho más específico y trate al cáncer de manera selectiva, y obviamente tuvimos respuestas muy buenas respuestas hasta el punto total de curación de algunas patologías. Parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, parece que fuera parte del futuro. El futuro, siempre digo, es ahora, y eso está ocurriendo hoy, y esa terapia está aprobada en algunos mercados, y lo mismo con las terapias génicas. Las terapias génicas, viste que muchas veces se habla de, bueno, nací con un gen, que ese gen no funciona, no genera esa proteína que necesito. Lo que hace la terapia génica es justamente incorporar un gen a nuestro organismo para poder complementar esa función que nuestro organismo no está produciendo. Se ve mucho, por ejemplo, en lo que es atrofia muscular espinal, con un gen puntual que los chicos cuando nacen no lo tienen, o sea, no genera la proteína esperada para las funciones vitales. Y lo que hacemos con esto es, a través del mismo virus, se incorporan esos genes y ese gen produce esa proteína que me permite respirar, me permite caminar y demás. Te quería preguntar un poco sobre otras nuevas terapias, digo, este nuevo paradigma de nuevas terapias de las que hablábamos hace un ratito nomás. Sí. ¿Qué otras existen, además de la terapia génica? Mira, tenés terapias génicas, terapias celulares. Ahora estamos entrando mucho en el campo de los radioligandos, que es la terapia de radioligandos. Que, a ver, imagínate radiación en sí. Cada vez que hablamos de radiación uno piensa en algo malo, obviamente, pero en sí tiene un efecto directo sobre lo que son, por ejemplo, las células tumorales, ¿no? El problema es que si vos dieras radiación directa al organismo, eso no tiene una selectividad. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es combinar un ligando que tiene ese target sobre la célula que quiero atacar, que es la célula mala, y lo que tengo por otro lado es la radiación, es decir, se van de la mano juntos hacia esa célula y la atacan generando ese efecto de radiación directo sobre la célula sin tener que de alguna manera generar un daño que antes, cuando usábamos tratamientos de radiación, obviamente no tenían esta selectividad esperada y demás. Te quería preguntar un poco, pandemia mediante, ¿no? ¿Qué pasó con los ensayos clínicos? Ustedes son referentes dentro de lo que es estudios clínicos en Argentina, y me interesa un poco que me cuentes algunas cuestiones relacionadas a Novartis como empresa y los ensayos clínicos de los que ustedes son referentes. Yo digo que, a ver, en la pandemia nos hemos convertido todos en expertos, hemos hablado sobre todo.
el domingo en el almuerzo con la familia, estaba la abuela y venían, vi el resultado, ¿cuándo va a estar el resultado de fase 3? O de repente un asado con amigos hablábamos vi que la eficiencia de tal tratamiento versus el otro. Obviamente es una actividad que lleva años en la Argentina, es una actividad que lleva más de 30 años. La Argentina es uno de los países líderes en investigación y desarrollo, es reconocida por su calidad en la manera en la cual genera evidencia científica, pero también por su calidad en los profesionales que la hacen. Y para que te des una idea, hoy la actividad de investigación clínica representa el 35% del I+D privado del país, es decir, prácticamente es el primer I+D en cuanto a inversión para el país, está alrededor de más de los 20.000 millones de pesos en este momento, generando más de 7.000 fuentes de trabajo calificado. Novartis tiene un posicionamiento líder en esta actividad en Argentina. En Argentina estamos conduciendo prácticamente casi 100 estudios clínicos en este momento. Hay más de 75 personas que trabajan y nuestra inversión está cercana a los 1.800 millones de pesos en este momento. Y obviamente yo siempre digo que es cualquier medicamento que cuando hoy nos levantamos por la mañana y tomamos algo para tratar una enfermedad o para un síntoma o lo que fuese, eso tiene que haber pasado por un estudio clínico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que demostrar es que eso es seguro y sobre todo es eficaz para lo que quiero tratar. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de tener esta actividad en la Argentina y que la Argentina sea un referente no es más que una economía de conocimiento que siempre buscamos seguir impulsando. Y Novartis en eso es un líder, claro, en el país. Punta de lanza. Punta de lanza. Contame si querés, como para finalizar un poco el panel, sobre los estudios clínicos para la salud cardiovascular que están teniendo en este momento, hablando de estudios clínicos. Perfecto. No, a ver, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Se habla de aproximadamente unos 18 millones de personas mueren al año. Y en la Argentina no estamos lejos de eso. A ver, claramente no esos números, pero son aproximadamente 100.000 los casos de muerte que tenemos y son aproximadamente 300 muertes por día. Novartis vio obviamente una necesidad y la posibilidad de desarrollar una nueva terapia innovadora, diferente a lo que es hoy el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, que principalmente, como muchos sabemos, hay que controlar factores de riesgo, pero también el tema del colesterol. Y nos enfocamos en lo que es lo que a veces es más llamado el colesterol malo, el LDL. Lo que vemos es que hay pacientes con ciertas enfermedades cardiovasculares graves que, a pesar de tomar el tratamiento estándar, no logran controlar el LDL y, por ende, obviamente, eso tiene un riesgo y terminan muchas veces en la muerte, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una terapia a base de lo que es un ARN de interferencia, que, para decirlo en criollo, básicamente es compuesto por parte del material genético. Los mismos componentes del material genético se usan para eso. Y esto lo que hace es interferir en la producción de una proteína que, al inhibir esa proteína, tenés una reducción considerable del colesterol malo en la sangre. Entonces, obviamente, pacientes que de repente hoy están infartados, que no logran controlar esos niveles con LDL, a través de estas nuevas tecnologías de ARN de interferencia, lo que estamos haciendo es lograr que esos niveles de colesterol bajen. Y ahora en la Argentina estamos, por ejemplo, corriendo un estudio clínico para pacientes infartados que no responden a las estatinas, que es el tratamiento clásico, y estamos en este momento con más de 30 centros de investigación, más de 600 pacientes participan en el estudio. Argentina es el segundo país en el mundo en cuanto a su participación. Y para el próximo año planeamos hacer un estudio para prevención antes del infarto. Es decir, un paciente que todavía no se infartó, tomando este medicamento va a poder tener un mejor control de ese colesterol malo, que obviamente aumentaría su riesgo de infarto. Así que creemos que es una oportunidad única que Novartis tiene en el país con una terapia de este tipo, ¿no? Leandro, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Me quedaría charlando sobre esto toda la tarde, porque la verdad es muy interesante y parece un poco de ciencia ficción lo que estamos hablando, pero digo, es una realidad. Estamos hablando de algo que está pasando ahora y que nos está ayudando a la salud de todos. Así que muchas gracias por estar. Estuvimos hablando con Leandro Linarello, que es jefe de investigación y desarrollo de Novartis. Muchas gracias por estar. Y para los que nos están viendo en casa, ya volvemos más con este evento de transformación digital. Gracias.